Bueno, venimos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Terminamos la semana pasada con el capítulo 4, vamos a comenzar ahora con el capítulo 5. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Bueno, no sé si los vamos a poder terminar todos hoy, pero vamos a encarar esta lectura comprensiva de esta carta. Y dice Pablo a los Gálatas: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Eterno Padre, te agradecemos porque podemos confiar en ti, que tú nos vas a guiar a través de tu palabra y nos vas a enseñar, porque nos amas, Señor, y quiere que sigamos tus caminos y que andemos por tus pasos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto la semana pasada cómo Pablo hacía una alegoría, hacía una comparación entre Sara y Agar, que habían sido las dos mujeres de Abraham, y cómo decía que los hijos de Agar eran hijos de la esclavitud y los hijos de Sara eran hijos de la libertad. Y cómo nosotros estamos llamados a ser hijos de la libertad. Y que Cristo murió para librarnos del pecado, para salvarnos del pecado, para arrebatarnos del pecado. Pero a los Gálatas había una serie de personas que iban por ahí desde Jerusalén o de otros lugares que decían: no, ustedes en realidad tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés, no pueden simplemente ser cristianos. Tienen que agregar algo más para que el combo sea completo y se sean realmente salvos. Y habíamos visto cómo en la actualidad hay muchos que vienen y nos dicen: no, esto no alcanza, ustedes tienen que hacer otras cosas. Generalmente esas otras cosas es darles platas a ellos, por lo general. O tienen que hacer eso, o tienen que declarar que todo va a salir bien, o tienen que hacer algo más para ayudar a la salvación. Y son falsas doctrinas, como eran falsas doctrinas las que Pablo estaba atacando en ese momento y haciéndole que los Gálatas se defendieran de ella. Porque es necesario que nosotros, como hijos de Dios, activamente actuemos en contra de esta falsa doctrina, que estemos apegados a su palabra de manera de poder identificarlas y poder decir: esto la verdad que no es así, esto la verdad que no, la Biblia no lo dice, por consiguiente no es legal, no es mandatario, porque la Biblia no lo afirma. Entonces, ya habiéndoles dicho a los Gálatas: ustedes fueron liberados por Cristo, ustedes son hijos de la libertad, ustedes son hijos de la libre, hijos de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén de estos tiempos. Esa es otra atadura que también tenemos en estos días, ¿sí? Nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén que se encuentra en este momento en medio de Palestina, en medio de un lío enorme. Somos hijos de la Jerusalén celestial, porque somos hijos de Abraham por la fe, y no hijos de Abraham según la carne. Porque bien le había dicho Juan el Bautista a todos los demás: Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Había unas piedras ahí, dijo: de esas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Así que ustedes no vengan con que nosotros descendemos de... Nada que ver. Ustedes, los hijos de Abraham, son realmente aquellos que creen en Cristo. Y habíamos visto cómo en Hechos, Pedro cita a Moisés y dice: Dios enviará en el futuro a alguien como a mí, decía Moisés, a ese van a oír. Y todo aquel que no lo oiga será desarraigado del pueblo. Así que vos pudiste haber nacido
de descendencia directa de Abraham. Pero si no oís a Jesús, si no crees en Jesús, estás desarraigado. Y aquellos que creen en Jesús, esos son los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos cristianos, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios. No entidades políticas o naciones políticas que se llamen igual, se pueden llamar igual, pero no lo son. La iglesia es el pueblo de Dios. Y él les había dicho, estad pues firmes, le dice Pablo ahora en el capítulo 5, versículo 1, en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces él dice, estén firmes en esta libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces cabe preguntarnos, ¿con qué libertad Cristo nos hizo libre? Y que hay otras libertades, hay otras formas de libertad con las que podamos ser libres o que nos puedan decir que podemos ser libres. Y sí, hay muchas formas que no son una verdadera libertad, pero que se venden como libertad y no son libertad, sino que son esclavitud. Como el apóstol Pedro mismo, hablando de falsos maestros, 2:19, vamos a ver desde el 19, desde el 18 o 17, no sigo más atrás por eso. Ahora de 1 Pedro 1. Hablando de estos falsos maestros, de los de antes y de los de ahora, en 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice, estos, los falsos maestros, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones de los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que hay muchos que predican, ellos dicen libertad, una pseudo libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, porque el que practica pecado, como le había dicho Jesús en Juan, esclavo es del pecado. El que practica pecado, esclavo es del pecado. Y esto ven que dicen con palabras infladas y vanas. Palabras infladas y vanas. O sea, palabras que suenan muy bien. Suenan muy bien, porque son palabras infladas, pensadas para impactar a las personas, para decirles, vos vas a ser millonario, vos sos un hijo de Dios, y esto es algo que se predica lamentablemente, vos sos un hijo de Dios, así que tenés que tener el mejor auto, la mejor casa, palabras infladas y vanas, prometen una libertad que no existe, que Dios no prometió nunca, y a la que Dios, si nos va a bendecir, pero no nos llamó a esa libertad. Pero estos falsos maestros prometen esa libertad. Nos dicen, si vos declarás que sos tal cosa, lo vas a hacer. Y no es así, no es así. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que creen en Cristo. Y a veces esas cosas que ayudan a bien son sufrimientos. Porque Dios nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos como Él. Y uno podría decir, wow, pará, la segunda parte podríamos esquivarla un poquito y no padecer tanto. Pero es palabra de Dios. Sin embargo, estos falsos maestros, ¿qué les prometían a los Gálatas? Paren de sufrir, muchachos. No se enrosquen. Y en ese caso de ellos era una posibilidad. ¿Por qué? Porque como
el judaísmo era una religión aceptada por el imperio, todo cristiano que primero sea judío estaba protegido legalmente de la persecución. Entonces decía, si vos te haces primero judío, entonces vas a estar protegido de la persecución romana. Así no, no. Vas a estar en contra del imperio romano. Y Pablo le decía, y bueno, muchachos, ¿qué vas a hacer? Pablo, de hecho, murió decapitado en una cárcel romana. O sea, mucho problema no le hizo ser enemigo del imperio romano. Menudo enemigo se llevó, pero no tenía ningún problema. Nadó contra la corriente, como todo cristiano está destinado a nadar contra la corriente. Porque aquel, dice la palabra de Dios, que quiera vivir piadosamente en Cristo, padecerá persecución. O sea que hay muchos que predican libertad, muchos que hablan de libertad, muchos que dicen, vení que vas a ser libre de la pobreza, libre de la enfermedad, libre, pero no te hacen verdaderamente libre. Y Pablo dice, ustedes manténganse firmes en la libertad, pero no en cualquier libertad. Así como no existe cualquier paz, por eso Jesús le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz, la paz del yoga, la paz del psicólogo, la paz de la meditación. Yo te doy verdadera paz. Jesús nos da verdadera paz. Y no la da como el mundo la da. El mundo la da de alguna manera estrambótica. Jesús la da simplemente creyendo en Él y confiando en su palabra. Y Él dice, permanecer pues firmes en esta libertad, no en cualquier libertad. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿cuál es la libertad a la que Cristo nos manda, a la que Cristo nos llamó, con la que Cristo nos hizo libres? Porque claro, habiendo tantas libertades, yo quiero saber cuál, así no me meto con cualquier libertad. No me meto con cualquiera que me diga, vení que yo te voy a liberar, sino que vamos a usar una libertad específica. Y en primer lugar, dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, Juan 8, 31. Juan 8, 31. Lo leímos la semana pasada, lo volvemos a leer ahora porque es pertinente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense, esos mismos que eran discípulos de él decían, nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús les dijo, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, dice, primero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31, 32. Quiere decir que en primer lugar, la libertad a la que Cristo nos llamó es la libertad que proviene de la verdad. Que proviene de la verdad. No una libertad que provenga de algún argumento filosófico, un argumento espiritualoide, no una libertad que provenga de la imaginación del corazón de una persona, de la imaginación de alguien trasnochado que diga, de ahora en adelante tenemos que hacer así para que ser libres. Así se han hecho varias sectas y varias religiones falsas, llegando hasta matar gente como Jim Jones y otras, ¿no? De su imaginación. Ellos dijeron, nosotros somos libres. Fueron a la Guyana y se suicidaron. Una libertad bárbara. Pero Cristo nos ofreció esta libertad. Esta libertad en primer lugar empieza con la verdad. Empieza con la verdad. Entonces uno dice, ¿y cuál es la verdad? Que sería la pregunta que le hizo Pilatos a Jesús, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la verdad? Nos hacemos los filósofos y preguntamos porque no queremos reconocer cuál es la verdad. Pero ya ahí mismo se los dijo Jesús. Si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, que para saber cuál es la verdad, en primer lugar tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y como dice Juan 17, 17, un pasaje en el cual
Jesús ora por nosotros. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ahí tenemos. La verdadera libertad comienza con conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y por obvia conclusión, todo aquello que se oponga a la palabra de Dios automáticamente deja de ser verdad. Juan 17:17. Todo aquello que se oponga a la palabra de Dios automáticamente no es verdad. Si la palabra de Dios dice que debemos vivir en santidad, entonces debemos vivir en santidad. Y si alguien viene y me dice, bueno, pero lo que hagas con el cuerpo no tiene tanta importancia, entonces me está mintiendo. Con una breve comparación podemos tener un verdadómetro, si lo queremos decir así, a través de la palabra de Dios. Este es un verdadómetro. Comparar lo que escuchamos, todo aquello que podemos escuchar, todas las falsas doctrinas y enseñanzas que escuchemos, con la Biblia nos va a dar una clara respuesta acerca de cuál es la verdad. ¿Y por qué es necesario? Porque la verdadera libertad es la que proviene de la verdad. Ninguna otra que nos ofrezca puede venir de Cristo. Por eso cuando nos dicen, no, declará y vas a tener bendición. Entonces podemos ir a la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, ¿cómo dice? Ay, declará y no va a ser. Entonces es mentira. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Y la verdadera libertad es aquella que parte exclusivamente de la verdad y ninguna otra. Después, también, la verdadera libertad es aquella que nos saca de la cautividad del pecado. Como dice, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y en Lucas 4:18, que es una cita de Isaías 61, San Lucas 4:18, Jesús, al leer el libro, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. O sea que la libertad verdadera, la libertad a la que Cristo nos llamó, es aquella libertad que nos impulsa, que nos lleva a vivir en el Espíritu, y en el Espíritu a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? También, si los vamos a ver a cada pregunta. Y dar libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos de qué? Porque también muchos, leyendo este pasaje, generaron la teología de la liberación, la opción por el pobre, entonces automáticamente si sos pobre sos bueno, si sos rico sos malo. Una filosofía e ideología que está muy latente hoy en día. Pero no, a los oprimidos por el pecado, a los cautivos del pecado. Nosotros tenemos por el Espíritu que predicar la libertad del pecado. O sea que la verdadera libertad es aquella que nos lleva a pregonar la libertad de los que están cautivos por el pecado y poner en libertad a los que están oprimidos por el pecado, a llevarles la libertad, esta verdadera libertad en Cristo. Pero si esa pseudo libertad me lleva o me hunde más todavía en esa opresión, en esa cautividad, entonces no es la libertad que Cristo me dio. Si esa libertad me hunde más y me dice, no, vos sos libre en Cristo, no tenés ningún problema, vos tenés que usar tu libertad. Si tenés que irte a un boliche, anda a un boliche.
Y si tenés que tomarte una chela y estar medio picadito, no hay problema. Vos sos libre en Cristo. Lamentablemente eso también se predica. Si vos querés incluso tener una vida libertina, no hay ningún problema. Vos sos libre en Cristo. Pero si esa pseudo libertad me lleva a estar todavía cautivo del pecado que Cristo vino a quitar de mí, entonces no es una verdadera libertad. Porque la verdadera libertad es aquella que nos lleva a liberarnos del cautiverio, a ser libre de toda opresión del pecado. Esa es la libertad con que Cristo nos vino a ser libres. La libertad con que Cristo nos vino a ser libres. Con la libertad con la que vino a ser libre toda la creación también. Como dice Pablo también a los romanos. En Romanos dice, en el Romanos 8:20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad entonces no es la libertad del mundo. No es la libertad que hoy supuestamente goza el mundo. No es la libertad que hoy supuestamente disfruta el mundo, sino que es una libertad por la que toda la creación todavía tiene dolores de parto. Una libertad que todavía para toda la creación no llegó, aunque sí llegó ya para nosotros, para que nosotros podamos vivirla. Una libertad que va mucho más allá de toda lo que nosotros podamos pensar, de todo lo que nosotros podamos decir. ¿Por qué? Porque uno ve alrededor, ve la sociedad y dice, claro, la sociedad, como dicen ahora los políticos, la sociedad ahora es mucho más libre. La sociedad ahora es mucho más abierta, es mucho más inclusiva, es mucho mejor. Sin embargo, Pablo dice que no. Y en ese momento no es que era muy distinto ahora. Las perversiones de todo tipo estaban a la orden del día. Tiberio, que había sido emperador unos años antes, no era el San Tiberio. Se había ido a la isla de Capri, donde tenía un prostíbulo personal en donde primero llevaba chicas y después se cansó de las chicas y llevaba jóvenes, después se cansó de los jóvenes y llevaba niños. O sea que las perversiones que vemos ahora no son perversiones nuevas, son perversiones que Tiberio ya practicaba desde esa época. Desde el año 15 después de Cristo, ya Tiberio las practicaba. O sea que esa supuesta libertad que el mundo hoy declama como liberalidad y como algo maravilloso, no es una verdadera libertad, porque no está alineada con la palabra de Dios, porque sigue llevando a la gente cautiva al pecado, porque sigue oprimiendo a las personas en el pecado. Y porque toda la creación todavía está con dolores de parto. Y porque toda la creación todavía está sujeta a corrupción. Como dice también 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. De manera que toda la creación, y dentro de la creación toda la sociedad todavía está oprimida y cautiva del pecado. Y solamente en Cristo y en la palabra del Señor podemos gozar de verdadera libertad. Y esa libertad que se pregona no es más que sujeción al pecado, no es más que corrupción, no es más que cautividad, no es más que opresión, verdadera opresión del pecado sobre las personas. La otra, esa también, o sea, estamos hablando de cuál libertad es la que Cristo nos da. Primero dijimos la libertad que proviene de la verdad, la libertad que tiene como meta libertar a los cautivos y oprimidos por el pecado, la libertad que tiene como meta la creación misma, y la libertad que también proviene de la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes.
Segunda Corintios, Pablo en 2 Corintios dice, pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El mundo está ahora con un velo puesto. El mundo, la gente está con un velo puesto y no puede ver la verdad. Y ese velo solamente puede ser quitado. ¿Cuándo? Dice, cuando crean, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces el Espíritu Santo va a producir y a generar en cada una de esas personas una verdadera libertad. Una verdadera libertad. Una libertad, y cuando se ve la libertad verdadera, uno mira hacia atrás y dice, y pensar que yo creí que era libre. Pensar que yo creí que tenía verdadera libertad. Pero no. La verdadera libertad es aquella que Cristo nos da. Aquella que Cristo nos da. Santiago 1.25 lo leímos la vez pasada. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice, pero nosotros debemos mirar, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Su palabra. ¿Cuál es la ley que nosotros debemos mirar? Como dice también, mirando como en un espejo a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Esa ley perfecta de la libertad es a la que Dios nos llama, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Es esa libertad, que el mundo no puede tener, que el mundo no puede recibir, porque el mundo tampoco puede recibir al Espíritu de Dios, el Espíritu que el mundo no puede recibir, pero nosotros sí. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, verdadera libertad. Y a esa libertad nos ha llamado el Señor, a esta libertad. Más adelante, en el 2.12 de Santiago también, Santiago 2.12, dice, así de hablar y así haced, como los que habréis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y por esa ley es por la que nos van a juzgar, por la que seremos juzgados, por la que Dios nos va a juzgar. Va a ver si realmente hemos sido libres o si todavía seguimos esclavos, sujetos, cautivos, oprimidos por el pecado. Y no hemos visto la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Esa es la libertad a la que nos llamó el Señor. Esa es la libertad a la que nos llamó el Señor. Pero Pedro nos hace una advertencia también, ¿no? Pedro no podía fallar. Y en 2.16, primera Pedro, en este caso, primera epístola de Pedro, 2.16, vamos a leer desde el 15, primera Pedro 2, 15 y 16, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. O sea que, lo que veníamos diciendo, hay quienes tienen y usan la libertad, el concepto de libertad,
lo usan ¿para qué? Para hacer lo malo. Para decir, bueno, si yo soy libre, entonces está todo bien. Hago cualquiera y no pasa nada porque yo soy libre en Cristo. Entonces si soy libre, hago lo que quiero. Tienen ese concepto de libertad, un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque tienen un velo puesto todavía, como dice el apóstol. Tienen un velo puesto, que un velo que no se va a quitar hasta que no se conviertan a Cristo, hasta que no sean verdaderamente hijos de Dios. Por eso siempre hablamos de la tragedia de aquellos que, aún estando en la iglesia, a veces por años, todavía no son creyentes, no son cristianos y no pueden ver esta verdadera libertad en Cristo. Y tienen ese velo puesto y son llevados, como habíamos visto también al principio, por aquellos que con discursos inflados y vanos les predican cosas atractivas y van detrás de todo eso, pero en realidad no son libres. En realidad no son libres. Y Pablo estaba muy, muy preocupado porque los gálatas vivieran esa libertad. Porque él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud es un yugo. Esclavitud, Gálatas 5:1. La esclavitud es un yugo pesado, un yugo que aplasta a quien lo lleva, que oprime y cautiva a quien lo lleva y no puede salir de él. Por eso dice la palabra, permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y hacemos un recuento. ¿Qué libertad es esa? La libertad que proviene de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La libertad que nos lleva a ser libres y a liberar a los cautivos y oprimidos del pecado. La libertad que nos hace reconocer que toda la creación está en corrupción y que está con dolores de parto para esa libertad que nosotros podemos tener. Y que no podemos confiar en lo que el mundo y la sociedad diga que es libertad. Esa libertad que proviene solo del Espíritu y solamente puede ser reconocida cuando nos convertimos a Cristo. Esa libertad que el Señor nos dice no usen como excusa para hacerlo mal. Esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y es la libertad en la que tenemos que estar firmes. Eterno Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor. Queremos permanecer firmes en esta libertad. No en otras libertades, en esta libertad, con la que tú nos hiciste libres, Padre Celestial. Porque anhelamos ver tu rostro, Señor, en aquel día glorioso en que vendrás a buscarnos y estaremos para siempre contigo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.